y profetas de todos los domingos a las 6 de la tarde. Muy, muy bienvenidos sean todos. Quiero decirles que mirando aquí este capítulo que nos toca leer hoy, que es el capítulo 13, la prueba de la fe. Este capítulo lo leí el 6 de enero de 1988. Dios mío, cuánto ha llovido. Y encuentro aquí la fecha, digo, uy, pero hace bastante tiempo que leí por primera vez, me estaba leyendo este libro, apunté la fecha, 6 de enero de 1988. Así es que, mis amados, creo que aquí está nuestro licenciado. Muy bienvenido, Humberto Cristian, una vez más, aquí con nosotros en nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. Y hoy el capítulo está, bueno, poderoso. Bueno, sí. Así es, vamos a iniciar enseguida. Muy bienvenidos sean todos mis amigos. Bien, vamos a orar para comenzar. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la bendición de congregarnos nuevamente a través de Zoom para repasar otro capítulo más de Patriarcas y Profetas. En estos tiempos tan turbulentos que vivimos, donde nuestra fe es probada cada día y donde tenemos que reafirmar lo que creemos, te damos las gracias porque podemos confiar plenamente en lo que vamos a leer. Bendice esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, aquí tenemos a Samuel. Bienvenido, Samuel. Tenemos a Liz, tenemos a Jeremías, tenemos a Keila, tenemos a Rodolfo, tenemos a Fátima. Dulce, bienvenida. Y también tenemos a iPhone. Creo que iPhone es la hija de Rodolfo, ¿verdad que sí? Rodolfo. Sí, es Shannon, es Shannon. Es Shannon, perfecto. Bien, arrancamos. Ustedes recordarán todo lo que hemos leído de Abraham. Abraham había esperado, aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo. Esperó mucho. Abraham tenía 75 años cuando salió de Canaán, salió de Harán, y esperó durante 25 años el cumplimiento de la promesa de Dios, de que iba a hacer de él una gran nación. Pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. La paciencia para esperar no es mi fortaleza. Y ahora que estoy sembrando, realmente me he dado cuenta de que yo tengo que orar más para que Dios me ayude a esperar pacientemente. Pensando que era imposible que se le diera un hijo en la vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. Era una costumbre muy general en la Palestina y en la Mesopotamia de entonces. Así que Sara trató de ayudar a Dios a cumplir su promesa. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Hay que pensar muy bien antes de llevarse de algunos consejos. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Todavía estamos pagando esa sugerencia de Sara y esa aceptación de Abraham. Halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jactancia y trató a su ama con menosprecio. ¿Se acuerdan de Ana y de Penina? Más o menos lo mismo. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas, Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Aunque él se había casado con Agar a instancias de Sara, ahora ella le hacía cargos como si fuera él culpable.
Sara deseaba desterrar a su rival, pero Abraham se negó a permitirlo, pues Agar iba a ser madre de su hijo, que él esperaba tiernamente sería el hijo de la promesa. Sin embargo, era la sierva de Sara, y él la dejó todavía bajo el mando de su ama. El espíritu arrogante de Agar no quiso soportar la aspereza que su insolencia había provocado, y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Se fue al desierto, y mientras, solitaria y sin amigos, descansaba al lado de una fuente, un ángel del Señor se le apareció en forma humana, dirigiéndose a ella como Agar, sierva de Sarai, para recordarle su posición y su deber. Le mandó. No obstante, con el reproche se mezclaron palabras para recordarle su posición y su deber, le mandó: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. No obstante, con el reproche se mezclaron palabras de consolación. Jehová ha oído tu aflicción y multiplicará tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Y como recordatorio perpetuo de su misericordia, se le mandó que llamara a su hijo Ismael, o sea, Dios oirá. Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. Pero Abraham todavía no comprendió la promesa. Enseguida pensó en Ismael, eso está en Génesis capítulo 17. Enseguida pensó en Ismael, aferrado a la creencia de que por medio de él se habían de cumplir los propósitos misericordiosos de Dios. En su afecto por su hijo exclamó: ojalá viva Ismael delante de ti. Nuevamente se le dio la promesa en palabras inequívocas: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Ismael, y confirmaré mi pacto con él. O sea, Ismael, guarden eso en mente. Ismael era ¿qué? El hijo de la promesa. Él era el hijo del pacto. Sin Isaac, embargo, Dios se acordó también de la oración del Padre. Decía Dulce, Isaac, que había Isaac, dicho perdón, Ismael. Isaac, que dije Ismael, perdón. Llamará su nombre Isaac, confirmaré mi pacto con él. Sin embargo, Dios se acordó también de la oración del Padre, y en cuanto a Ismael dijo: también te he oído, he aquí que le bendeciré y ponerlo es por gran gente. Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo del pacto, y era también quien iba a continuar con la descendencia de Abraham. Gracias por corregirme, Dulce. El nacimiento de Isaac, al traer, después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más caras esperanzas de Abraham y de Sara, llenó de felicidad el campamento. Pero para Agar representó el fin de sus más caras ambiciones. Ismael, ahora adolescente, había sido considerado por todo el campamento como el heredero de las riquezas de Abraham, así como de las bendiciones prometidas a sus descendientes. Ahora era repentinamente puesto a un lado, y en su desengaño, madre e hijo odiaron al hijo de Sara. La alegría general aumentó sus celos, hasta que Ismael osó burlarse abiertamente del heredero de la promesa de Dios. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. Sara vio en la inclinación turbulenta de Ismael una fuente de perpetua discordia, y le pidió a Abraham que alejara del campamento a Ismael y a Agar. El patriarca se llenó de angustia. ¿Cómo podría desterrar a Ismael, su hijo, a quien amaba entrañablemente? En su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina. Mediante un santo ángel, el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara, que su amor por Ismael o Agar no debía interponerse, pues sólo así podría restablecer la armonía y la felicidad en su familia. Y el ángel le dio la promesa consoladora de que aunque estuviese separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería conservada
y llegaría a ser padre de una gran nación. Abraham obedeció la palabra del ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Su corazón de padre se llenó de indecible pesar al separar de su casa a Agar y a su hijo. Vio a Ismael irse y eso le partió el corazón. La instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial había de ser una lección para todas las edades. Declara que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben resguardarse cuidadosamente, aún a costa de un gran sacrificio. Sara era la única esposa verdadera de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Reverenciaba a su esposo. Y en este aspecto, en el Nuevo Testamento, se presenta como un digno ejemplo. Creo que es primera de Pedro que dice que las esposas deben tratar a sus maridos como Sara trataba a Abraham, que le decía Señor. Que pasen por aquí para que vean si a mí me dicen Señor. Pero ella no quería que el afecto de Abraham fuese dado a otra, y el Señor no la reprendió por haber exigido el destierro de su rival. Tanto Abraham como Sara, aquí viene, tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. 2 veces hizo eso. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moriah para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad, uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y del trabajo. Abraham lo que quería era ya vivir como en paz. Abraham quería tener los últimos años de su vida, que todavía le faltaba un poco, sí, porque él murió a los 175, o sea que todavía le quedaban a Abraham 55 años de vida. El patriarca moraba en Beersheba, rodeado de prosperidad y honor. Era muy rico, y los soberanos de aquella tierra le honraban como a un príncipe poderoso. Miles de ovejas y vacas cubrían la llanura que se extendía más allá de su campamento. Por doquier estaban las tiendas de su séquito para albergar centenares de siervos fieles. El hijo de la promesa había llegado a la edad viril junto a su padre. El cielo parecía haber coronado de bendiciones la vida de sacrificio y paciencia frente a la esperanza aplazada. Por obedecer con fe, Abraham había abandonado su país natal, había dejado atrás las tumbas de sus antepasados y la patria de su parentela. Había andado errante como peregrino por la tierra que sería su heredad. Había esperado durante mucho tiempo el nacimiento del heredero prometido. Por mandato de Dios había desterrado a su hijo Ismael. Y ahora que el hijo a quien había deseado durante tanto tiempo entraba en la edad viril, y el patriarca parecía estar a punto de gozar de lo que había esperado, se hallaba frente a una prueba mayor que todas las demás. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto.
Génesis capítulo 22, versículo 2. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez, y sobre todo era el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón del amante padre, hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza, pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de este hijo. Le parecía que se trataba de una espantosa imposibilidad. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba no matarás, y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda, miró hacia el cielo hacia el sereno resplandor del firmamento despejado, y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelar el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma y que le prometieron este mismo hijo, Isaac. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción. Pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Abraham regresó a su tienda y se fue al sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de la juventud y la inocencia. Durante unos instantes, el padre miró el rostro amado de su hijo y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, que también dormía. Debía despertarla para que abrazara a su hijo por última vez. Debía comunicarle la exigencia de Dios. Anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa esta terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. La vida de ella estaba ligada a él y el amor materno podría rehusar el sacrificio. Abraham, por último, llamó a su hijo y le comunicó que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. A menudo había acompañado Isaac a su padre para adorar en algunos de los distantes altares que señalaban su peregrinaje. De modo que este llamamiento no le sorprendió y pronto terminaron los preparativos para el viaje. Se alistó la leña y se la cargó sobre un asno y acompañado de 2 siervos principiaron el viaje. Padre e hijo caminaban el uno junto al otro en silencio. El patriarca, reflexionando en su pesado secreto, no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre y en el día en que él habría de regresar solo a donde ella estaba. Sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo heriría el corazón de ella. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniese a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre, pero su alma torturada no recibió alivio. Esto me acuerda a mí a Getsemaní. Jesucristo diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijos resonaba en sus oídos. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias.
Cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moriah, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Ni aún entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma, espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis capítulo 21, versículo 12. Una descendencia incontable, numerosa, como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida, el poder que se le había dado. Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, considerando que aún de entre los muertos podía Dios resucitarle. Hebreos capítulo 11, desde los versículos 17 hasta el 19, nos cuenta eso. No obstante, nadie sino Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. Abraham deseó que nadie sino Dios presenciase la escena de la despedida. Ordenó a sus siervos que permaneciesen atrás, diciéndole: yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó con la leña. El padre llevó el cuchillo y el fuego, y juntos ascendieron a la cima del monte. El joven iba silencioso, deseando saber de dónde vendría la víctima, ya que los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos. Finalmente dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, qué prueba tan terrible era esta. ¿Cómo hirieron el corazón de Abraham estas dulces palabras? Padre mío. No, todavía no podía decirle. Así que le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En el sitio indicado, construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contesta enseguida: heme aquí. De nuevo oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá, o como se dice también, en el monte de Jehová será provisto. En el monte Moriah, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones futuras. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo,
tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Pudo pensar que si mataba a su hijo, se le consideraría asesino como un segundo Caín, lo cual haría que sus enseñanzas fuesen desechadas y menospreciadas. Y de esta manera se destruiría su facultad de beneficiar a sus semejantes. Pudo alegar que la edad le dispensaba de obedecer, pero el patriarca no recurrió a ninguna de estas excusas. Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. En Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. San Pablo dice, los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Por la fe de Abraham, pero la fe de Abraham se manifestó por sus obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen, cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Y tocante al Padre de los fieles, el Señor declara, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El apóstol Santiago dice, la fe si no tuviere obras es muerta en sí misma. Y Juan, que habla tan minuciosamente acerca del amor, nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Hasta aquí por el día de hoy, ya que tengo otro compromiso a las 7:45, donde estamos estudiando, tenemos una semana de énfasis profético. Hoy vamos a tratar el tema de y se maravilló toda la tierra. Así que si tienen alguna pregunta en este momento sobre lo que acabamos de leer, aquí estamos. Vamos a dar unos minutos. Buenas tardes. No sería una pregunta, sino resaltar una palabra clave, tanto para uno como para el otro, para Isaac y para Abraham, la palabra obediencia. Porque usted había leído ahí que el joven, el muchacho robusto, pudo haber escapado. Claro. Sin embargo, como usted leyó ahí, en ese entonces se educaba a los niños o a los de tal manera que se obedecía a su padre. No importa, quizás ellos hubiesen pensado que estaba errado, lo que sea. También el mismo Abraham obedeció al Señor, como Sí. ustedes dijeron. O sea, pudo haber puesto muchísimas interrogantes. Se equivocó una vez, la segunda vez yo dijo, no me voy a equivocar, lo que el Señor diga, eso es lo que yo tengo que hacer. Amén. Le dolía lo que sea, pero obedecer. Y hasta ahora, esa es la palabra que puede marcarnos a nosotros o puede definirnos a la obediencia a Dios. Exactamente. Hay una cosa maravillosa también ahí, Samuel, y es el hecho de que
también Isaac tenía una relación con Dios. También Isaac tenía una relación con Dios. Y una de las cosas que dice el espíritu de profecía es que él se sintió honrado de ser ofrecido como sacrificio para Dios. Déjenme decir una cosa. Dios no acepta sacrificios humanos. No lo acepta. Y es claro que Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo. Solamente estaba probándolo. Y yo les invito a leer en Hebreos 11, 17 al 19, donde quien escribió Hebreos, Pablo, entonces habla sobre este tema. Tanto la fe de Abraham como la fe de Isaac fueron probadas. Y Abraham fue muy buen padre, muy buen padre. Incluso Jesucristo, el Señor Jesús, cuando estaba conversando con Abraham acerca de la suerte de Sodoma y de Gomorra, dijo: ¿habré yo ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham mandará a su gente después de sí que me obedezcan y que guarden mis enseñanzas? O sea, Dios sabía que Abraham estaba haciendo el trabajo que debía hacerse con los hijos y que sus hijos después de él iban a ser obedientes al mandato divino. ¿Algo más? Muchas gracias, Samuel, por la intervención. Yo quiero Entonces, opinar algo. Adelante. Con relación ahora a lo que yo anoté algo de lo que usted dijo ahorita, en algunas cosas que lo voy a leer, pero antes de eso, con relación a lo que usted dijo, que Dios no acepta sacrificios humanos, me hizo pensar que Dios se negó a sí mismo porque Él entregó a Jesús por nosotros. Sí. Y Él no acepta sacrificios humanos. Es decir, fue algo terrible lo que le pasó a Él para mandar a Jesús a morir por nosotros. Hay algo que dice precisamente, que leímos anteriormente en Patriarcas y Profetas. Ningún ángel estaba en capacidad de ofrecerse. Dios mismo tenía que ofrecerse. Dios mismo tenía que entregarse para que la paga del pecado fuese completa, satisfactoria. Dios, creo que fue Jefté quien sacrificó una hija, pero Dios no aceptó eso, Dios no lo acepta. Una de las razones por las cuales los mayas, los toltecas y esa gente fueron barridas por los españoles es precisamente porque ellos vivían haciendo sacrificios humanos. Los israelíes fueron castigados severamente por Dios porque ellos sacrificaban a sus hijos a Moloch, los quemaban en honor a ese ídolo. Entonces, ciertamente que fue un gran sacrificio que Dios hizo, porque Jesucristo, siendo Dios, se entregó para librar, asumiendo él la condena del pecado y la muerte segunda de todos aquellos que le aceptan como Salvador personal. Y algo que anoté acá, que le dije que voy a leer, es con relación a la fe de Abraham. Y entonces me puse a analizar lo que usted dice, lo que usted leyó, y escribí que debemos recordar siempre que Dios es fiel. Nunca estamos solos, aunque así lo parezca. Exacto. Nunca aceptar la sugerencia del enemigo. Siempre creer que el que prometió siempre cumple. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, aunque no lo veamos. Exacto. Caminaremos por fe, porque en el monte de Jehová será provisto. Amén. El monte de Jehová es la fe que ponemos en él. Solo debemos obedecerle. La fe se manifiesta en las obras y en la obediencia, y la fe sin obra es muerta. Exactamente. No hay fe sin obra. No hay fe. Tiene que manifestarse, tiene que palparse, tiene que verse. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodolfo. me quedé pensando, Humberto, en la parte que decía, Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sí. O sea, creerle a Dios es más importante que cualquier otra cosa, porque en el proceso de Abraham y Sara y la edad y la dificultad,
ellos entendieron que podían ayudar a Dios, que podían hacer que las cosas que Dios había prometido se podrían cumplir si ellos ayudaban un poquito a Dios. Y de ahí creció un problema grande. Y me quedé pensando, el problema de los israelitas y los palestinos hoy en día viene de esa situación. Sí, mira, a eso contribuyeron varias cosas. Contribuyó el que Abraham se juntara con Agar. Contribuyó también Esaú con su descendencia. Y también contribuyó Lot, porque cuando Lot se fue a vivir con los cerca de Sodoma, sus hijas aprendieron, asimilaron esos conceptos. Cuando Sodoma y Gomorra son destruidas, ellos se van a Zoar, pero después salen de Zoar y se van a vivir en una cueva, en un monte. Y sus hijas deciden entonces que necesitaban tener descendencia, querían tener hijos, y lo que hicieron fue que emborracharon a Lot y se acostaron con él. Y ellas concibieron las dos. Y de ahí vino Amalek, de ahí que un pueblo enemigo totalmente del pueblo de Dios, vino Moab, vino Amón. O sea, todas esas luchas que estamos viendo ahora realmente tienen en gran parte su origen en decisiones erradas que se tomaron en esos años. Para que tú veas las decisiones erradas, las consecuencias por largo tiempo que tienen. Exactamente. Las consecuencias están ahí. Bien, mis hermanos, entonces yo tengo que irme ahora para prepararme para mi segunda intervención de la noche. Vamos a orar para... Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra. Permítenos profundizar en ella. Danos el gozo y la alegría de conocerte, de vivir para ti, de sentir el Espíritu Santo, operando en nuestras mentes y corazones. Guárdanos ahora y siempre. Y a mí, continúa acompañándome en el culto que sigue. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Buenas noches. Muy bien, gracias a todos los que han estado con nosotros. Hoy hemos aprendido cosas maravillosas. De verdad que sí. Cuántas cosas lindas en lo poquito que hemos leído. Así que muchas bendiciones para todos. Que tengan una linda semana que ya ha empezado. Y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles.